buen Dios tenga misericordia de ti en este tiempo, sea tu ayudador y te acompañe en cada acto, en cada paso de tu diario andar. Que su gracia te sea favorable en este tiempo, que extienda hacia ti su cetro de equidad y de justicia y su bondad amorosa y tierna esté contigo y con los tuyos. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 11, la palabra de Dios dice así: Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las cuatro puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos terrestres, fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata y come. Y dije: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí, luego llegaron tres hombres, perdón, a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos seis hermanos, y entraron en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y dijo: Envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron diciendo: De manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. Y bueno, mis amados, lo primero es que Pedro era una de las cabezas visibles de la iglesia. Pero a pesar de que tenía esta tremenda autoridad, delegada por el mismo Jesús, él se debía también a los demás. Él no podía actuar de manera deliberada, no podía hacer su voluntad, no podía actuar como bien le viniere o le pareciera en gana. La verdad es que era un hombre dirigido, guiado por el Espíritu Santo, como lo podemos ver en este texto. Pero al mismo tiempo, vemos que Pedro tiene que rendir cuentas, porque la iglesia le está confrontando. Así que nadie en la iglesia puede ser una isla. Nadie en la iglesia puede levantarse o erigirse como autoridad suprema. Sabe, muchos hoy no se sujetan a nadie. Conozco pastores que no se sujetan, que no se dejan guiar. Y a pesar de su poca edad, de su corta edad y de su juventud, creen que todas se las saben. Como cuando teníamos 12 años, que queríamos desafiar y desafiábamos a todo el mundo, pretendiendo ya tener conocimiento y entender todo perfectamente.
sin considerar los grandes errores y el descalabro que cometeríamos cuando tomábamos esa actitud. No solamente pastores, también hermanos de la iglesia, que no quieren que nadie les diga nada, que no quieren ser amonestados, que no quieren ser guiados, que no quieren ser orientados y que ellos pretenden saberlo todo porque se saben 2 o 3 versículos de la Biblia, porque hacen vigilia y ayudan más que los demás. Como alguna vez le dije a alguien, he ayunado tanto en mi vida que ya no me preocupa un ayuno más o un ayuno menos. Sí, saben mis amados, somos hombres y mujeres sujetos a autoridades. No solamente sujetos a la autoridad divina, también a las autoridades naturales que Dios ha puesto en el contexto político y en el contexto espiritual. Óigalo bien, aquí vemos a Pedro, que de una u otra manera, él está siendo confrontado por los hermanos de la iglesia, porque descubrieron que Pedro había entrado en casa de un gentil y había comido con él, y esto para la facción judía, como lo había dicho en los audios anteriores, era inmundo, era contaminarse, era enlodarse, era ensuciarse, y sin lugar a dudas, según los rituales de la religiosidad, de la religión judía, no espiritualidad, sino de la religión judía, tenía que tener un tiempo preciso y perfecto de purificación, alejarse de todos los demás y no tocar nada que fuera sagrado para no contaminarlo. Entonces, Pedro rinde informe abiertamente, como si fuera uno más, a los hermanos, que no siendo apóstoles, le están exigiendo una explicación. Yo no sé si acaba de entender lo que le estoy diciendo. Sí, en Pedro no había orgullo, no había prepotencia, no había vanidad. Con humildad y sencillez de corazón, Pedro les explica a los hermanos lo sucedido, pero deja claro lo que desde el momento en que el Espíritu Santo en día de Pentecostés vino sobre Pedro, les deja claro a todos lo que desde ese momento él va a determinar como su guía y como su principal autoridad. Lo dice así: tuvo una visión, y esta visión consistió en esto y en aquello. Y dice: yo tenía mis dudas, dudas naturales. ¿Cómo me voy a ir con gente desconocida? Pero el Espíritu Santo me dijo que fuera con ellos. Sí, se lo dijo Pedro a Caifás, se lo dijo al Sanedrín: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y las tradiciones de los hombres, la religiosidad, los ritos de los hombres no pueden estar por encima del don de Dios. Óigalo bien. No pueden estar por encima de las prácticas tradicionales y culturales, por encima de la voluntad de Dios. Así de sencillo. Esta siempre será la respuesta de los siervos de Dios a las pretensiones humanas. Óigalo bien, de excluir, de separar, de señalar y de condenar a los que de una u otra manera no viven la fe como ellos la viven. Porque Cornelio el centurión no vivía la fe de la misma manera que los judíos, pero era un hombre que temía a Dios, que amaba a Dios, y como lo dije en otro audio, solo le hacía falta recibir a Jesús en su corazón. Sí, mis amados, nos encontramos frente a una palabra que nos muestra algo terrible, terrible que sucedió en los días de Pedro y que hoy también sucede.
Es creernos que solo nosotros somos dignos y merecedores de la salvación. Nadie se merece ser salvo. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Nadie es tan santo que haga méritos para ser salvo. La salvación es por gracia. La Biblia es puntual y clara, porque la paga del pecado es la muerte, no salvación. Y entonces esto me hace acordar de Jonás. Fue a predicar a regañadientes a la fuerza, fue a predicar a Nínive. Sabe. Y después de predicar durante 3 días, salió a las afueras de la ciudad y se le colocó en una parte alta en la montaña para ver cómo Dios destruía a Nínive. Pero su impotencia fue tremenda cuando vio que Dios no destruyó a Nínive. ¿Qué había sucedido? Que la gente se había arrepentido. Sí. Y esto es lo que quiere Dios. Y este es el requisito principal, no solamente para que haya perdón de pecados, sino para que se manifieste la gracia, porque la Biblia dice que al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. La misma escritura lo dice claramente, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo no sé si está comprendiendo, pero déjeme decirle que en esta mañana, que hay aquí una palabra tremenda y poderosa para nuestras vidas. ¿Crees que mereces la salvación y que los demás no? ¿Ah? ¿Crees que eres más digno que los demás? ¿Crees que eres mejor? ¿Crees que has hecho todo tan bien que tú sí mereces ser salvo y los demás merecen la condenación? Qué equivocado estás si crees esto. ¿Sabes? Aquí estaba el problema. Porque para ellos estos eran incircuncisos. Ellos no entrarían en el pacto de Abraham porque no se habían circuncidado. Pero no tenían en cuenta que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Y ya no según la circuncisión, sino según el derramamiento de su sangre, según la obra del madero de la cruz. Óigalo bien. Así que estos hermanos en primera instancia estaban incómodos, porque Pedro fue a predicarle, a llevarles el mensaje de Jesús a los gentiles. Qué triste cuando nosotros somos, diciendo ser creyentes en Jesús, venimos a ser instrumentos del diablo para oponernos a la obra del Espíritu Santo. Qué triste esto, cuando nuestra religiosidad no nos permite tener una perspectiva más amplia, general y una apertura hacia los demás para que reciban lo mismo que usted y yo hemos recibido. ¿Sabe? Jesús se le manifestó a Saulo. Y lo que Jesús le dijo a Saulo es muy contundente. ¿Por qué me persigues? Hay gente que ni raja ni presta el hacha. Hay gente que ni fu ni fa. Óigalo bien. Jesús anda buscando obreros. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el ángel se le manifestó a Pedro? Porque tenía la disposición. Aunque Pedro era judío y vivía todavía en su legalismo, Jesús y el Espíritu Santo, el Eterno, sabía que cuando Pedro lo hablase, él sería sensible
a su voz y haría lo que Él le estuviera dando o mandando. No así muchos. Yo te voy a proponer algo. Ya que no te gusta predicar la palabra, ya que no te sientes capaz de llevar el mensaje de Dios, no te opongas a que otro lo haga. No seas el estorbo en el camino para que otros reciban el mensaje de salvación. No seas de los que se oponen y se resisten a ver cómo los demás también reciben lo que tú has recibido. Los del camino, los del Nazareno, los hermanos, los cristianos no podemos ser egoístas y mezquinos con el don de Dios. Así que, como llamado generalizado, es hacer instrumentos de Dios en las vidas de otros para salvación y vida eterna. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.